Hola a todos y a todas, soy Cristabel y estás escuchando un nuevo episodio de Café Yogi. ¿Te has preguntado alguna vez qué hace al yoga ser yoga y no ser simplemente una gimnasia especial? ¿Qué hay detrás de las posturas? ¿Se crearon en su día para cuidar nuestro cuerpo o tenían otra finalidad? ¿Y cuándo se cree que se inventaron las posturas en yoga? De todo esto y mucho más vamos a hablar hoy en este episodio. Antes de comenzar, quiero recordarte que si estás interesada en practicar yoga de forma online, con tus propios horarios y a tu propio ritmo, en la Escuela Hanami tienes más de 100 clases de yoga a elegir y además hay una promoción especial. Puedes probar 7 días totalmente gratis todo el contenido. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio y también lo tienes en mi perfil de Instagram que es Cristabel Yoga. Y ahora sí, comenzamos. Pues muy buenas de nuevo, mis yogis y yoginis. Namaste. Espero que estéis muy bien y muchísimas gracias por estar aquí acompañándome. Traigo hoy un tema que a mí me pareció muy interesante, que a mí me despejó muchísimas dudas como practicante de yoga, pero también es cierto que esas dudas, eso que hoy vamos a hablar, me fueron despejadas una vez yo me hice profesora de yoga y mientras estaba practicando, que yo la verdad es que llevo practicando desde los 14 años y yo no entendía del todo muy bien por qué el yoga era especial o dónde estaba la espiritualidad, si es que la había en el yoga, pero sí se notaba algo, pero yo no acababa de encajar las piezas del puzzle y terminé de comprenderlo y eso hizo que apreciase la disciplina del yoga muchísimo más, pero ya te digo que fue una vez me hice profesora de yoga y dije, esto también quiero que lo sepan los practicantes sin que tengan que pasar el proceso de hacerse profesores de yoga. Yo quiero llevar este conocimiento que me parece tan bonito pues a todas las personas que les interese el tema. Así que ese es el objetivo del episodio de hoy, que de verdad espero que te guste muchísimo. Bien, cuando surge el yoga, vamos a empezar por ahí poniendo un poco las bases. Es verdad que no se sabe con exactitud firme en qué año comenzó el yoga porque depende a veces de qué autores te estén dando esta información, pero la verdad es que se sitúa al yoga como que nació en el segundo milenio antes de Cristo, en el aprox 1500-1600 aproximadamente antes de Cristo, con la aparición de los textos védicos. Para que nos hagamos una idea. El yoga, entonces, esos textos védicos que ponen las bases, estamos hablando de las bases del yoga, pues tenían mucho que ver con la trascendencia, con técnicas meditativas que buscaban la unión con la divinidad. Las religiones, las filosofías que beben de las escrituras védicas, y aprovecho para comentar que son los textos espirituales más antiguos de la humanidad que se conocen hasta el momento, pues el concepto de la divinidad y lo divino no era una cosa fuera de nosotros, ¿no? Como un Dios externo, sino que ponían el foco o ponen el foco en el interior del ser humano, como el viaje a lo divino es ese viaje hacia dentro de nosotros. Seguro que nos es más habitual, a lo mejor, o más conocido en Occidente la religión, la filosofía también budista, todo lo que vive de ahí, pues también se nutren en sus bases de los textos védicos, ¿no? Para que nos hagamos un poco una idea y lo situemos. Pues bien, para esta trascendencia, para este viaje hacia la divinidad interior, pues surgieron los textos, las técnicas, los textos védicos, cómo una persona podía acceder en su parte interna más espiritual, poder trascender y fusionarse, ¿no? Con ese lado divino que todos llevamos dentro. Otra forma de decirlo es alcanzar la iluminación de la conciencia. Para los budistas también esta iluminación es el nirvana, por ejemplo, ¿verdad? Que son conceptos que nos suenan mucho más. En yoga no tenemos nirvana, pero el concepto muy parecido, creo que es análogo, sería el samadhi. Diferentes nombres para el mismo concepto, ¿no? Entonces queremos alcanzar el samadhi, queremos alcanzar el nirvana. Bien,
Pues si te digo que esta es la base fundamental, hay más filosofías que nutren, ¿vale? El yoga, está la filosofía Vedanta, por ejemplo. Pero todo esto, la Vedanta, parte de los textos védicos. Entonces, si el fin último es esa iluminación de la conciencia, el practicante de yoga, pues también quiere esa fusión con la divinidad o el trascender o el despertar de la conciencia o alcanzar el nirvana, como tú lo quieras llamar, llegar al samadhi, estar en el estado de iluminación fuera de las ataduras de la mente que nos causan sufrimiento. Fijaos qué bonito es esto de entender, ¿verdad? El yoga, en sus raíces, en su base, lo que persigue es esto. Recordad lo que nos dicen los sutras de Patanjali en sus inicios. Yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Esto nos dicen los Yoga Sutras. Aquí todavía no estamos hablando del saludo al sol, ni de posturas, ni nada, sino de ese fin primordial, básico, que persigue el yoga. Así que con esto entendemos que el fin del yoga no es como hemos pensado, y es lógico que lo hayamos hecho, ¿no? Aquí en Occidente, que nos cuida mucho el cuerpo, que nos pone una espalda que está muy bien, que nos aporta flexibilidad y que nos ayuda a relajarnos. No es que no sea así, es así, pero es que va mucho más allá y esto es mucho más profundo. Yoga persigue la iluminación de la conciencia y tiene diferentes herramientas para llevar a los practicantes, a los sadhakas, a ese objetivo. Y no, las posturas no son la única herramienta para esto. Por supuesto, es una herramienta muy utilizada, quizá la más vistosa, ¿no? La que más nos ha llegado, en Occidente llegó por ahí seguramente, pero no es la única, ya que el yoga es todo un universo en el que las asanas pues, son una vía más, un camino, que puede ser y es en realidad complementado con otros caminos existentes en yoga. Y ahora ya sabes qué es esa parte espiritual del yoga de la que has oído hablar. Ahí está, esta es la base, ¿no? Esta es la raíz. Es lógico que llegue a confusión porque es tan habitual comenzar, imagínate, igual esto te ha pasado, a mí me ha pasado, entras por primera vez en una clase de yoga y bueno, es que estás haciendo entre comillas un ejercicio, ¿no? Haces que si unas cuantas vueltas de saludo al sol, que si unas cuantas asanas, puedes terminar incluso un poco cansada, depende de la intensidad de la clase y pensar, bueno, yo aquí no sé dónde está esta parte filosófica del yoga, ¿no? O esta parte espiritual, porque lo que he hecho se parece más a una gimnasia que otra cosa un poquito especial, quizá, un poquito diferente. Pero sí, a mí me gusta explicar esto porque ya te digo que cuando lo estudié me impactó mucho y empezó a cobrar sentido para mí. Bien, vamos a hablar un poco qué papel tienen las asanas, las posturas en todo esto. ¿Por qué es una vía de yoga? ¿Por qué es una vía de iluminación, ¿no? O de intentar alcanzar el nirvana. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Vale, vamos a ver. Las posturas en yoga, las asanas, todo lo que hacemos en una clase, incluidas las respiraciones, las meditaciones, todo está enfocado a propiciar un estado energético, mental y físico apropiado para favorecer ese viaje hacia el interior, ¿no? Ese viaje hacia nuestra propia paz, también si lo quieres llamar así. La iluminación de la conciencia también se puede entender como el alcanzar la paz interior, el viaje hacia el ser. Como decía antes, no es la única manera, pero es la forma en que los hatha yogis quieren alcanzar la iluminación. Entonces, ¿cómo lo hacen las posturas para favorecernos esta iluminación, ¿no? Para favorecernos esta paz? Pues para el yoga, la persona tiene tres cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo energético, que para la filosofía del yoga el cuerpo energético y emocional mental es el mismo cuerpo, que está constituido por los chakras, los nadis, que son los canales energéticos. Y luego también tenemos el cuerpo causal, lo llaman así, que para el yoga es como tu cuerpo espiritual. Bien, tenemos esos tres cuerpos, en realidad a su vez se subdividen, no hace falta entrar ahí, tenemos esos tres cuerpos que se están interrelacionando entre sí constantemente, por supuesto. El puente que une esos tres cuerpos es la respiración. Por eso es tan importante. Claro, si practicas yoga, sabes que la respiración es
clave en la práctica. Bien, vuelvo a las posturas. ¿Qué pasa con ellas? Pues sobre el siglo VI, más o menos después de Cristo, se cree que empezó a surgir el Hatha Yoga. Ya había una larga tradición de yoga, por supuesto, lo acabamos de ver, ¿no? Con los textos védicos ya había una filosofía instaurada, compleja y rica. Y esas posturas, ese Hatha Yoga, surgió como un camino para que el cuerpo energético, nuestro cuerpo energético, estuviese de la forma más óptima posible, lo más puro posible, funcionando lo mejor posible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Recuerda que el cuerpo energético es también para el yoga el cuerpo mental y emocional. Y queremos que nuestro cuerpo energético esté a pleno rendimiento, esté lo más puro posible. ¿Para qué? Para que cuando nos pongamos a meditar después estemos más cerca de esa trascendencia, nos estemos favoreciendo un estado energético mental que es mucho más propicio para estar en contacto con la paz interior, ¿no? Con esa paz que, según estas creencias, todos llevamos dentro. Vamos a usar así el cuerpo, vamos a trabajar la respiración, diferentes técnicas, vamos a colocar en el cuerpo diferentes posturas, la columna vertebral en diferentes posturas para que el canal energético, los canales energéticos y los chakras fluyan mejor, estén equilibrados y así la mente se ve favorecida para esto. Así que así se comenzó a crear una serie de posturas de yoga, es el yoga físico, por decirlo de alguna manera, y ese es su objetivo. Las asanas están enfocadas al trabajo energético. Aquí está la correlación, ¿no? Con todo esto. Ya sabemos por qué hacemos posturas en yoga. El maestro Iyengar, creo que fue, si no recuerdo mal, el maestro Iyengar dijo que el yoga es para la mente. Y aquí ya entendemos por qué. Bueno, pues en Occidente el yoga tuvo, creo, en el siglo pasado, en el siglo XX, en los años 70 más o menos, comenzó esa aceptación mucho más importante, comenzó ese auge, poco a poco ha ido a más, ¿no? En los últimos años está teniendo pues mucha aceptación entre la población porque efectivamente para el cuerpo, para nuestro cuerpo, el yoga ofrece un trabajo muy interesante en cuanto a movilidad articular, movilidad de la columna vertebral, flexibilidad, trabajo de fuerza con el propio peso del cuerpo y, por supuesto, el manejo del estrés y la reducción de la ansiedad, porque en clase aprendemos a respirar, aprendemos a estar presentes, aprendemos a relajarnos, aprendemos a estar más concentrados, cosa que va siendo importante cada vez más en el día a día por el ritmo que llegamos, que parece que todo se acelera cada vez más. Tenemos muchos inputs, tenemos muchos inputs en redes sociales, quiero decir, ¿no? Y se está mermando la capacidad de concentración general en la población. Bueno, esto daría también, ¿no?, para hablar largo y tendido de ello, pero bueno, quería solamente decir que esta explicación que te traigo hoy en el episodio no significa que ahora para practicar yoga tú tengas que estar totalmente de acuerdo con la existencia de los tres cuerpos, ni que tengas que estar totalmente de acuerdo con que existen los chakras, con que el fin último del yoga, no. En mi opinión, no. Porque ante todo está el respeto y cada practicante, cada persona ha de llevar su práctica de yoga a su propio camino. Siempre tenemos respeto máximo ante las creencias o las no creencias de cada persona. Para mí es totalmente ilícito que nos acerquemos al yoga para cuidar la espalda, por ejemplo, o para mejorar la flexibilidad, o para darnos un momento en el día que sabes que te sienta bien y ya está, ¿no? Como es el caso de muchos alumnos míos que, por ejemplo, que practican deportes exigentes y vienen a yoga para aportar un extra de movilidad y flexibilidad al cuerpo. Y a veces nos pasa que nos quedamos en yoga, no por esto, sino porque hay una parte que nos aporta paz y hay algo especial que dices, no sé, pero me llena, ¿no? Me llena a un nivel más profundo y más interior, ¿no? Y que al final todo lo que hagamos que nos aporte más calma mental en el día a día ya es importantísimo, ya es algo muy transformador y que merece en realidad la pena tener en nuestra vida. Para terminar, quiero compartirte una cita que me inspira mucho
también del maestro Iyengar. Hoy el maestro Iyengar ha sido un poquito aquí protagonista. Y la cita del maestro dice así: el yoga es transformador. No solo cambia nuestra forma de ver las cosas, sino que transforma a la persona que ve. Muchas gracias de nuevo por haberme acompañado aquí en este episodio. Espero de verdad que te haya resultado útil, que te haya gustado. Este contenido que hago, como sabes, es totalmente gratuito, depende del apoyo que me puedas dar para llegar a más personas. Así que si quieres ayudarme, si quieres aportar tu pequeño grano de arena, puedes compartirlo o puedes suscribirte al canal de YouTube. Te dejo en la descripción de este episodio mis redes sociales por si quieres seguirme. Y te agradezco muchísimo tu apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Te mando un abrazo enorme y espero verte en el próximo episodio. Cuídate mucho. Chao.